Han pasado 24 horas de la eliminación de la selección española del Mundial de Qatar 2022 y vengo a compartir con vosotros mi opinión sobre lo que falló en el partido, sobre la etapa de Luis Enrique, sobre si estamos en el mismo punto que lo dejamos tras caer en Rusia 2018, sobre si el técnico asturiano debe continuar o los nombres que aparecen en el horizonte como sustitutos de garantías o no. Vamos a hablar de todo ello en este vídeo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Han pasado algo más de 24 horas desde que España cayese en la tanda de penaltis de los octavos de final de este Mundial 2022 frente a Marruecos, y después de haber escuchado diferentes opiniones, principalmente de gente de la que me fío, de esa gente a la que acudes en momentos importantes, ¿no? De esa gente a la que quieres escuchar después de grandes noticias en el mundo del deporte, obviamente más centradas en el mundo del fútbol. Como entiendo que alguna gente, bueno, pues no puede conocer a todos ellos o incluso no sabe dónde acudir en este tipo de situaciones, voy a dar 3-4 nombres que para mí son clave, que son de los que yo de verdad me fío para hacer un análisis real, para hacer un análisis de lo que ha pasado, tanto negativo como positivo, porque muchas veces los análisis se centran o simplemente destacan lo malo, y para hacer un buen análisis hay que tener la capacidad también de destacar las cosas buenas, y esta selección de Luis Enrique también las tiene, aunque obviamente después de la eliminación sean más difíciles de rescatar o de comentar, ¿no? Por lo tanto, quiero recomendaros el nombre que supongo que ya todos conocéis, de Miguel Quintana, periodista actualmente en Radio Marca, en su programa de La Pizarra de Quintana, junto a Adrián Blanco y a Nahuel Miranda. Os recomiendo ese programa para que lo veáis. Ayer, además, con la intervención de Víctor Sánchez del Amo, que para mí sumó muy importante y dejó la mejor reflexión de toda la noche. También, obviamente, recomendaros Álvaro Benito en todos los programas en los que está, ayer participando tanto en el análisis de Movistar, hay algunos vídeos en Twitter, también en el larguero de la cadena SER, y también en un programa especial que hay en el grupo Prisa, que es Universo Valdano, y que también podéis ver, yo he podido ver a través de la web del Diario AS, dejando también buenas reflexiones sobre lo que le faltó a España, sobre en definitiva lo que le ha podido faltar o algunas de las cosas que le suelen faltar en esta etapa a la selección de Luis Enrique. También recomendaros a través de Twitter Alejandro Arroyo, ayer destacando y comentando muy bien el plan del seleccionador, el plan de Luis Enrique de cara a ese partido contra Marruecos. Y también recomendaros a David de la Peña, que si no me equivoco también lo tenéis en Twitter, que suele estar en Estudio Estadio de Televisión Española, y que pues a través de su cuenta de Twitter también comenta cosas importantes en los partidos. Recomendaros también un artículo de Guillermo Ortiz en Jotdown, hablando sobre el atrevimiento de la selección española, y también su charla en su canal de YouTube con Pepe Brasín, que tiene su propio podcast. Es un podcast que yo también recomiendo y que yo he escuchado esta mañana también para tener una opinión más completa, una visión diferente, tener diferentes puntos de vista, que me ha permitido hacer este vídeo en el que, como os digo, vamos a hablar de lo que falló en el partido, de la etapa de Luis Enrique, sobre si volvemos al punto en el que comenzó esta etapa después de la eliminación en Rusia 2018, también por tanda de penaltis ante una selección de un nivel parecido al de Marruecos, o para mí incluso más bajo, sobre si debe continuar Luis Enrique al frente de la selección, o qué nombres, qué sustitutos hay de garantías para para ocupar el puesto de entrenador de España. Vamos a comenzar. Antes de nada, pediros que si os gustan este tipo de contenidos, apoyéis el canal, dejéis vuestra opinión, todo en comentarios, para poder debatirlo sobre los diferentes temas de los que yo quiero hablar hoy, 24 horas después de esa eliminación de la selección española. Como os digo, vamos a comenzar por lo que falló. Obviamente, para mí falló dos patas principales, los jugadores y el entrenador. Ambos no estuvieron del todo acertados. Comenzamos por la figura de los futbolistas.
Faltó atrevimiento, ya lo comenté en mi vídeo, en cuanto acabó el partido. Bueno, tardé un poquito en hacerlo porque quería escuchar a algunos futbolistas, pero ese vídeo ya lo tenéis en el canal, 20 minutos hablando sobre el partido de la selección española en cuanto terminó, en cuanto comenzaron a hablar algunos de los jugadores. Para mí faltó atrevimiento, esto ya lo dije, me reafirmo en ello. Faltó descaro, faltó estar por encima del partido, faltó nivel, faltó calidad, faltó, en definitiva, intentarlo más, jugártela más, arriesgar más, tanto en el pase como en conducciones, en intentos de regate, en intentos de desborde. El único que lo intentó fue Nico Williams cuando apareció ya en el minuto 75 de partido. Me faltó muchísimo de Ferran Torres, de Dani Olmo, también me faltó mucho de Pedri con el balón. Hubo desmarques que no se utilizaron, hubo balones que se podían haber metido sin riesgo a la espalda de la defensa rival, porque ese balón no iba a acabar en ningún contraataque de ninguna forma, porque no arriesgar absolutamente nada. Y la selección española decidió centrarse en lo que ha aparecido después, por todo lo que he ido escuchando, el que era el plan de Luis Enrique, el plan A, el de mover el balón, el de intentar desgastar a través de la posesión, de intentar una circulación con velocidad que no se logró, una circulación de balón que no pudo ser rápida, que no pudo ser ágil, porque tampoco los controles de muchos futbolistas fueron buenos. Hay muchos ejemplos, creo que todos los jugadores, o todos tenemos en la cabeza los jugadores que fallaron en esas acciones técnicas, sobre todo en la banda derecha. En definitiva, un plan que yo, por lo que le he escuchado a Luis Enrique diciendo que los jugadores plasmaron a la perfección lo que él tenía en su cabeza, hablando también después del partido de Japón, que fue bastante parecido, sin criticar la idea o sin criticar que los jugadores no hicieron lo que él tenía pensado. También recordando el partido de la Nations League, el último encuentro de la Nations League contra Portugal, en la que el propio Luis Enrique dijo que había pedido a sus futbolistas que no arriesgasen demasiado con el balón. Todo eso, juntando todo eso, también el análisis de Alejandro Arroyo en Twitter, a mí me parece claro que el plan de Luis Enrique era intentar desgastar a la defensa marroquí, o el planteamiento marroquí teniendo el balón, pero sin arriesgarlo demasiado, intentar que con el paso de los minutos ese cansancio físico, ese desgaste mental fuese apareciendo y que terminase en más espacios para la selección española. Eso no funcionó, luego llegaron los cambios. Carlos Soler entró muy mal al partido, Álvaro Morata estaba en el área pero necesitaba balones, Nico Williams fue el único que tiró del carro y que comenzó a crear acciones de peligro de verdad, acciones que pudiesen terminar en gol. Ahí faltó más conexión, o faltó algo, pero menos achacable a la falta de atrevimiento, que para mí fue el gran punto clave del plan y del rendimiento de los futbolistas sobre el campo. Todo esto termina en que obviamente Luis Enrique tiene también su gran parte. Yo el otro día en mi vídeo analizando el partido me centraba mucho en los jugadores y no tanto en el plan, que había sido equivocado, como también fue equivocado contra Japón, intentando, en mi opinión, o no entendiendo, en mi opinión, que la selección española durante muchos minutos no jugó contra un equipo que se encerró en su área, sino contra un equipo muy juntito, que dejaba muy poquito espacio entre líneas, y la defensa, el espacio en la defensa estaba a la espalda de la línea defensiva. Eso la selección española no lo entendió, no entendió que ahí había que ir una y otra vez a intentarlo, hasta que Marruecos o bien reculase o cambiase su forma de defender, o se metiese en el área, y a partir de ahí sí que podía la selección española intentar encontrar otro tipo de vías para hacer daño. Creo que España no lo leyó, Luis Enrique no lo leyó. El partido contra Japón fue prácticamente igual, el partido en la pasada Nations League fue prácticamente igual, todo balón al pie, nadie se desmarca, nadie intenta hacer algo diferente con el balón, ningún futbolista se revela, ningún futbolista se sale del guión. Por lo tanto, lo que falló para mí contra Marruecos fueron tanto los jugadores como el seleccionador con el plan, demasiado control, demasiada rigidez en el plan, sobre todo a la hora de intentar asumir riesgos con el balón. Los jugadores tampoco supieron salirse de ese guión y arriesgar un poquito más en algunas acciones sin demasiado riesgo de contra rival, que obviamente es una de las cosas que este plan de Luis Enrique, de tener tanto balón y arriesgarlo poco, es lo que quiere conseguir, ¿no? Que al final el rival tenga que hacer cosas muy destacadas para poder llegar a tu área teniendo atrás tanta gente.
Eso es lo primero. Sobre el plan, creo que en definitiva es un poquito lo mismo que comenté ayer, más esa parte del plan de Luis Enrique que falló y que viene para mí fallando también, o que falló mejor dicho, en el partido contra Japón. Sobre si estamos en el mismo punto que en Rusia 2018, yo creo que absolutamente no. Me parece muy evidente que en los últimos 4 años Luis Enrique ha sumado, Luis Enrique ha creado un equipo, esto sinceramente si no veis regularmente o no habéis estado muy atentos al Mundial, creo que es difícil de entender el valor que tiene crear un equipo. La selección española es un equipo de fútbol. La selección española no es una selección. La selección española, si la comparamos con Portugal, con Francia, con otras muchas selecciones de un nivel más alto o más bajo, tiene como principal virtud que es un equipo. Tiene todo tipo de automatismos para recuperar el balón, para atacar, para presionar, para salir jugando desde atrás, para llevarle el balón al extremo, para llevarle el balón al interior. De verdad, eso hay que apreciarlo, hay que destacarlo, porque hay pocos equipos en el mundo, tengan más o menos calidad, pocas selecciones en el mundo, y las estamos viendo todas las mejores en este mundial. Hay pocas selecciones en el mundo y en este mundial que hayan demostrado tener eso, que tengan ese trabajo, que su seleccionador haya sido capaz de tener ese trabajo, de tener esos automatismos. Hay que destacar lo bueno que tiene la selección española de Luis Enrique, que de ninguna forma para mí está en el mismo punto que se quedó tras la eliminación en Rusia 2018, en ese mundial en el que también cayeron en penaltis, en octavos de final, ante una selección de menor calidad que la de la selección española. Por lo tanto, todo ello, todo ese trabajo hay que destacarlo porque se ha hecho y se ha hecho bien. Además, hay que destacar también la gran participación o la buena participación de la selección española en la Eurocopa, ¿no? Para mí, claramente hay que destacar, hay que hablar de esos momentos, de esa tanda de penaltis ganada a Suiza, de esa fase de grupos en la que se sufrió, pero en la que se terminó pasando a la siguiente ronda, de ese partidazo que se hizo contra Italia, que estuvo para mí, pues contra las cuerdas, que España estuvo cerca de meterse en la final, una final de la Eurocopa con una generación nueva de futbolistas que tan solo llevaba 2 años trabajando, que se había cambiado prácticamente a todos los futbolistas después de esa eliminación en Rusia, jugadores más jóvenes, jugadores que vivían, muchos de ellos, sus primeras experiencias en grandes torneos. En definitiva, una selección española que ha hecho un cambio generacional, que un Luis Enrique que también ha hecho un rejuvenecimiento de la plantilla, que ha creado un equipo, que ha creado o que ha basado todo su fútbol en una idea que te puede gustar más o menos, pero que está bien plasmada en el campo. Eso a mí me parece algo bastante indiscutible. España le ha ganado en partidos de Nations League, en torneos, en la Final Four de la Nations League, a una gran selección como venía siendo Italia. Le ha ganado a Portugal en un partido clave jugando fuera de casa, ha dado la cara contra Francia, ha dado la cara contra las mejores selecciones del mundo, contra Alemania, ha goleado a Alemania. En definitiva, es que hay muchos parámetros en los que fijarnos, que para mí dejan claro que España no ha vuelto al punto que se quedó después de esa eliminación en Rusia 2018, tanto de jugadores como de resultados, también de trabajo en el campo, y todo ello, pues me hace tener claro que España ha creado algo importante. El trabajo de Luis Enrique no se ha hecho mal. Se puede decir que no se ha hecho muy bien, que no se ha hecho sobresaliente, que no se ha hecho notable, pero me parece muy evidente que no se puede decir que Luis Enrique, que el trabajo de Luis Enrique sea un suspenso, porque me parece que se han creado cosas importantes en un contexto muy complicado para el de la selección española, porque esos jugadores de la generación intermedia, los que tenían que venir después de la generación dorada, no han estado a la altura, no han cumplido con las expectativas, y pues los que han tenido que ocupar ese sitio han sido los de 20, 21, 22, 18, 19 años, que es de los que ha tenido que tirar Luis Enrique para llevar a esta selección con un buen resultado en la Eurocopa y ahora con un mal resultado en el Mundial. Por lo tanto, para mí España ha evolucionado, ha mejorado, ha hecho cosas muy diferentes después de esa eliminación en Rusia 2018. Sobre la etapa de Luis Enrique, me parece que obviamente es una etapa de 4 años en la que hay muchísimas cosas que analizar, en la que ha habido sucesos obviamente muy relevantes, como ese interinato de Robert Moreno, después la salida de Robert Moreno, la vuelta de Luis Enrique. Pero yo creo que lo más importante es que se ha construido un equipo a base de una idea, que los jugadores han comprado esa idea, que el entrenador
ha sido capaz de que los futbolistas fuesen a muerte con él. Creo que esto es absolutamente indiscutible. Una selección que ha tenido buenos resultados en torneos de nivel, que ha ganado a selecciones de nivel, que también es cierto que ha perdido contra selecciones con menos calidad que ella, me parece también evidente, pero de ninguna forma para mí el balance de esta etapa puede ser malo. Sobre si Luis Enrique debe continuar o no. Yo lo que tengo claro es que Luis Enrique es el mejor entrenador que puede tener la selección española por nivel, me parece muy evidente, por currículum, por lo que ha demostrado, por los clubes en los que ha estado, por las experiencias que ha tenido, por lo que ha demostrado también actualmente. Lo que a mí me gustaría sería que Luis Enrique continuase, pero después de analizar lo que ha ocurrido en este mundial, después de darse cuenta, de reflexionar lo que ha fallado. Para mí, y esto se lo escuchaba a Víctor Sánchez del Almo, la selección española no tiene que renunciar a tener el balón, no tiene que renunciar a presionar arriba, no tiene que renunciar a llevar gente al ataque. Lo que tiene que tener claro la selección española es que va a haber partidos, por ejemplo, contra las grandes, en las que recibir al pie para controlar el encuentro sea bueno, y otros partidos en los que contra Japón y Marruecos, si te dejan espacio a la espalda de la defensa, hay que tirar 100 desmarques y buscar esas opciones si no tienes de borde en banda. Si vas a tener en banda a Dani Olmo y a Ferran Torres, por ejemplo, no tenía que haber dicho nombres exactos, pero si vas a tener en banda jugadores que no están siendo capaces de irse en el 1 contra 1, lo que tienes que hacer es buscar alternativas, buscar cosas diferentes, buscar la opción, por ejemplo, de pedir el balón al espacio y no al pie. A mí me gustaría que Luis Enrique continuase, pero si Luis Enrique se da cuenta de que tiene que cambiar cosas en sus planteamientos, de que se equivocó contra Japón y contra Marruecos y que tiene que hacer que su selección tenga variantes. Si Luis Enrique va a seguir o quiere seguir o cree que lo que hizo fue lo correcto, que contra Japón también se hizo lo correcto, que tener simplemente el balón para desgastar al rival con el paso de los minutos a través de pases es lo correcto, creo que Luis Enrique no tendría que continuar. Si, como os digo, hace un análisis del encuentro, si le hacen ver, el director deportivo de la Federación Española, Molina, le hace ver que eso no es el camino idóneo, si él lo acepta, si él está de acuerdo, si él empieza a darse cuenta de que hay que cambiar algunas cosas, principalmente cuando el plan A no está saliendo. Si el plan A no está saliendo, hay que tener más variantes, más posibilidades, sobre todo a la hora de asumir más riesgos, de jugar más al ataque, de intentar que los jugadores tengan más atrevimiento. Esta para mí sería la clave. Si Luis Enrique va a continuar de la misma forma, por el mismo camino absolutamente igual, creo que sería un error que él continuase. Si él ve lo que ha fallado, si está de acuerdo, si cree que hay que cambiar cosas para asumir un poquito más de riesgo, yo creo que lo mejor para España sería que él continuase. En caso de que no fuese así, en caso de que Luis Enrique no se viese preparado para continuar, para cumplir esas exigencias que para mí, bueno, pues la Federación Española debería proponerle, debería comentárselas como mínimo, el entrenador, que yo creo que está más preparado para seguir una línea continuista, pero haciendo matices, que tiene nivel, que lo ha demostrado, que ha estado en grandes clubes, que tiene experiencia, que está acostumbrado a trabajar con una generación o con futbolistas jóvenes, es sin duda un Ernesto Valverde, que está actualmente en el Athletic Club de Bilbao, pero que tan solo ha firmado una temporada con el cuadro rojiblanco. Me parece, como os digo, que cumple todos los requisitos. Es un entrenador que ha estado en el máximo nivel, como el Fútbol Club Barcelona, que ha ganado títulos, que ha entrenado a grandes futbolistas, que además es un entrenador con un gran sentido común, que para mí, de lo que yo le he conocido, siempre o casi siempre es capaz de darse cuenta de lo que hace bien los equipos y aprovecharlo en su etapa. Cuando él llega, se da cuenta de lo que ha pasado en la etapa anterior, aprovecha lo mejor e introduce algunos pequeños matices que, por ejemplo, en el Athletic Club, por ejemplo, lo más evidente es que están ligados a la verticalidad, a ser un equipo que arriesga más, un equipo más agresivo, un equipo que en definitiva no quiere tener tanta pelota, no va a hacer un plan de partido basado en el desgaste a través del movimiento de balón, sino que va a ser más directo, más vertical, algo que, como os decía antes, es para mí lo que necesita esta selección española. Es esa evolución de la que hablaba Víctor Sánchez del Amo en la pizarra de Quintana, y que yo comparto al 100%,
creo que Ernesto Valverde sin duda es el nombre de más nivel y que además encaja perfectamente en esa línea continuista, pero dándole un pequeño toque de más agresividad a la hora de atacar al conjunto rival. Por lo tanto, ese es mi nombre, lo pongo encima de la mesa. Como os digo, estaría disponible porque tan solo ha firmado por un año con el Athletic Club. Entiendo porque no se dijo cuando fue su presentación, cuando se anunció, cuando lo anunciaron, que no hay posibilidad de que él continúe más temporadas. Esto no se sabe exactamente, pero para mí su nombre encaja muchísimo más que el de un Marcelino, que para mí, sinceramente, en este momento no tiene ningún tipo de sentido. Un Luis de la Fuente, que entiendo que por la idea, por la continuidad, sí encajaría, pero que no tiene la experiencia, no ha demostrado para poder coger el banquillo de la selección española, en mi opinión. Y bueno, alternativas como Rafa Benítez tampoco me encajan absolutamente nada. Roberto Martínez, como lo queráis decir, creo que tampoco está en este momento para, después de lo que ha hecho con Bélgica, coger a la selección española. No tengo clara la idea de fútbol de Roberto Martínez. Tal vez en el futuro, después de que esté con algún club, que tenga más continuidad, no sería una opción que yo descartaría, pero en este momento, como os digo, si Luis Enrique no cumple con esos requisitos que yo comentaba, de entender lo que ha pasado y de intentar llevar su idea un poquito más, siendo un poquito más vertical, recordándonos a ese Luis Enrique que vimos en la Eurocopa, recordándonos a esa selección española que ponía a Pedri a jugar en la media punta y que no lo bajaba tan abajo. Si nos recuerda a esa selección española, yo creo que lo mejor sería que Luis Enrique continuase. Si él cree que esta es la forma, que atacando así, jugando así, con estos planteamientos es lo correcto, yo creo que lo mejor sería para España que Luis Enrique no continuase. Y ya os he presentado el nombre de Ernesto Valverde, que para mí sería el sustituto, el mejor candidato posible para ocupar el banquillo de la selección española. Otra cosa obviamente es que él estuviese dispuesto, que él quisiese, eso no lo sabemos y seguramente no lo sepamos nunca, porque me parece complicado, por lo que sabemos en las últimas horas, que le vayan a plantear esa posibilidad. Nada más, simplemente daros las gracias, pediros que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre esos temas que yo he tocado, qué falló en el partido contra Marruecos, cómo valoráis la etapa de Luis Enrique, si creéis que estamos en el mismo punto en el que España terminó eliminada en Rusia 2018, Luis Enrique debe continuar, no debe continuar y qué posibles entrenadores os gustaría para la selección española. Todo eso en la cajita de comentarios. Gracias por ver el vídeo.